muchísimos modelos de enseñanza y cómo es que ahorita estamos tratando de cubrir esas necesidades educativas actuales, ¿no? El principal reto que tenemos, pues es esta situación que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos y si tenemos alguna duda la dejamos al final. Traten de anotarla, por favor, ahí y si no, bueno, trataré de darle respuesta, ¿vale? Entonces, chicos, me presento, soy la maestra Coralia y vamos a tratar este tema el día de hoy. Imparto las materias del área pedagógica, es lo que más me gusta. Y entonces, bueno, lo primero que tenemos que decir en esta evolución de los modelos de enseñanza es que la sociedad de antes no es la sociedad actual, ¿sí? Entonces, los cambios en cuestión educativa impactan en todos los cambios sociales, políticos, territoriales que se han venido dando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, bueno, esta como una imagen como para revisar, ¿no? Cómo era la sociedad antes, cómo era la educación antes, cómo era la organización de las personas, la forma en la cual ellos aprendían, los oficios que hacían. Y hoy en día la pandemia nos ha tenido algo en común realmente, ¿no? Ahorita tenemos en esta globalización, a lo mejor antes no nos enterábamos de muchas cosas, ¿por qué? Porque no había estas tecnologías de la información o comunicación, ¿no? Tan al alcance de todos, no estaban desarrolladas. Pero hoy por hoy, como vemos el dibujo de los estudiantes de China, son los que han estado regresando también en Corea del Sur. Entonces, ellos han tomado estas medidas. Entonces, ahorita el común denominador a nivel global es traer cubrebocas. Ese es como, en algo sí nos parecemos, ¿no? Entonces, bueno, primero es importante rescatar estos cambios que jamás pensamos que iban a estar ocurriendo, pero bueno, están ocurriendo, ¿no? Entonces, trataré de ir sintetizando o ir rescatando solamente los conocimientos como más importantes a lo largo de la historia, ¿no? Y tratar aquellos que considero más importantes revisar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con qué es un modelo de enseñanza. Ustedes ya lo deben de haber revisado muy seguramente. Un modelo de enseñanza es una actividad generalizada que utilizan los docentes diariamente para abordar procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces es unos modelos de enseñanza, la forma en la cual el profesor lleva a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El profesor enseña, el alumno es el encargado de aprender. No necesariamente quiere decir que si el profe enseña, el alumno aprende. Ojalá que esto fuera así, ¿no? Si de ahorita en esta presentación ustedes están captando toda la información, pero la realidad es que cada uno de ustedes procesa la información en forma diferente. Entonces, pues esto es un modelo de enseñanza, ¿no? Como el docente se encarga de basar en qué teoría se basa, en qué modelo se basa, para poder llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre la enseñanza y el aprendizaje pueden ocurrir un sinfín de combinaciones, de mezclas, para poder realmente que ese conocimiento llegue y sea significativo para la persona, ¿sí? Entonces, esto es un cuadrito que traté de hacer, espero que me le vayan entendiendo, que me vaya dando a explicar. Y bueno, estos modelos de enseñanza, ¿de dónde surgen? Bueno, surgen de diferentes teorías del aprendizaje, de la enseñanza. Solamente puse dos fotitos para que identifiquen, ¿no? De dónde surgen algunos de ellos. En su momento diversos teóricos hicieron sus postulados, sus investigaciones, vamos así decirlas, y entonces ellos decían, no, es que esta es la forma en la cual se aprende, o esta es la forma en la cual se enseña. Y entonces, a lo largo del tiempo, posteriormente, no quiere decir que se juntaron, empezaron a darse cuenta que a lo mejor varios de esas teorías tenían relación, tenían puntos de coincidencia, y entonces, bueno, a lo largo del tiempo se fueron elaborando estos modelos de enseñanza, ¿no? Entre los principales están estos tres, que muy seguramente ustedes ya los conocen: el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, ¿sí? Entonces, estos tres modelos de enseñanza son los que han como caracterizado más a la cuestión educativa. Si bien es cierto, estos modelos van a variar, ¿sí? Si ustedes revisan en internet, por ejemplo, en San Google, siempre digo que es San Google, ¿no? Porque es como el santo. ¿No sabes algo? Ve a San Google, por favor, revisa la información. Entonces, bueno, estos tres son los que han permanecido, digamos, más tiempo, ¿no? Son los más conocidos dentro de la cuestión de la enseñanza. El conductismo, cognitivismo y constructivismo, vamos a revisar rápidamente cada uno de ellos a modo de recordatorio, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí que es, ¿se ve esta parte de Coliseo, chicos? Sí, a ver, la voy a minimizar, a ver si
pero todo quedó igual. Ok, entonces, bueno, este es uno de los primeros modelos de enseñanza en cuanto a la cuestión educativa. Aquí tenemos varios autores, varios teóricos que con sus postulados fueron estipulando el cómo debía de ser, y el principal característica, a modo de repaso hacia ustedes, que tiene este modelo es que es una regulación de la conducta. Fácil la imagen, el profesor pensaba cuadrado, los alumnos tenían que pensar cuadrado, ¿no? Y sus diferentes autores, Skinner, Watson, Thorndike, Pavlov, son algunos de ellos, ¿no? Hay más, pero bueno, en este específicamente, y tenían cierto postulado, ¿no? Que dame a cualquier niño, aquí lo que están viendo en pantalla, dame una centena de niños para que yo los eduque, y yo me comprometo a elegir a uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista. Entonces, dame a uno niño del que tú quieras y yo lo convierto en lo que quieras. Si quieres que sea médico, yo lo convierto. Si quieres que sea astronauta, lo convierto. ¿Por qué? Porque ahí había una autoridad, obviamente una posición de poder, donde yo iba a instruir al niño en lo que yo quisiera, ¿sí? Entonces yo iba a regular la conducta, obviamente desde pequeño, esto iba a ser progresivo en el desarrollo del mismo, de tal suerte que yo iba a marcar los parámetros en los cuales el niño se pudiera desempeñar. El niño era un sujeto pasivo, y el alumno decidía que sí y que no, ¿sí? Entonces, este conductismo es utilizado hasta el día de hoy, porque bien es cierto, después de los modelos se desencadenan los estilos de enseñanza, las técnicas de enseñanza. Entonces, bueno, esto nos vamos a un mando directo, no tan militarizado como anteriormente, pero sí un mando directo donde, bueno, el docente ejerce una autoridad suprema, vamos así decirlo, sobre el alumno, y el alumno es un sujeto pasivo. Hoy por hoy este modelo ya no se utiliza como tan marcado, sin embargo, sí se le da la libertad al niño, pero muchas veces lo utilizamos y ninguno de estos modelos es malo. Cada uno de estos modelos tiene su aportación. Entonces, el conductivismo, uno de ellos. Recuerden, en el área de biología, en el área de ingeniería, en diferentes ámbitos, los modelos obviamente van a cambiar. Después sigue el cognitivismo, o bueno, como la línea del tiempo, vamos a así decirlo, empiezan los avances, se empiezan a centrar en el alumno y en sus procesos cognitivos. Entonces aquí tenemos algunos de sus teóricos representativos, Piaget, Vygotsky, Ausubel, donde, bueno, en este modelo ya el niño, el estudiante, no es un sujeto pasivo, es un sujeto activo. Entonces, ellos empiezan a dar cuenta, bueno, que el alumno tiene propios procesos cognitivos dentro de su cerebro, donde la información la asimilan, la transforman de acuerdo a cierto plan de trabajo, vamos a decirlo, a metas que tenga el docente. Aquí los invito, si ya lo hicieron, en YouTube hay videos de Piaget, hay 3 partes, creo que de la Universidad de Colombia, y ahí vienen los experimentos que les hacía a los niños, ¿no? Sobre acomódame lápices, por ejemplo, lápices de diferente tamaño, y te decía, bueno, ponlos y velos acomodando por tamaños. Y entonces, bueno, él en su teoría del desarrollo cognitivo empieza a revisar sus estadios, muy seguramente lo deben de haber revisado, sensomotor, preoperacional, operaciones concretas y lógico-formales. Entonces, bueno, ahí viene para que se dé una idea de cómo se llevó a cabo esta parte, ¿no? Entonces, es un cambio, el cognitivismo es un cambio muy diferente, porque el docente ya deja de decir, pues es que el alumno no sabe y yo le tengo que enseñar, no, aquí no, ya, no. Tú tienes que estimular, porque el aprendizaje está dentro del alumno. El aprendizaje piensa, tiene procesos. Entonces, una cosa es que tú le digas y otra cosa es que él lo procese. Entonces, para conocer más sobre cómo lo procesa, empezaron a ver diferentes teorías, perdón, del área de la psicología. Y entonces, bueno, aquí por eso viene alusión a este dibujito, en cuanto a medir la inteligencia, medir a la persona, medir su coeficiente intelectual. Pero actualmente sabemos que un examen, un coeficiente intelectual, no determina la calidad de persona que eres, no determina el nivel de inteligencia que tienes. Entonces, aquí surgen muchísimas como aportaciones. Aquí también, pues, Vygotsky nos hablaba de la cuestión sociocultural para fomentar el aprendizaje. Ausubel, el aprendizaje significativo, realmente sea un aprendizaje que tome en cuenta los esquemas previos del alumno. Entonces, Piaget mismo nos habla sobre hay algo nuevo que tenemos que aprender, hay un conflicto cognitivo,
para poder aprenderlo, bueno, tenemos que asimilar, acomodar esa nueva información a esquemas previos del alumno para que llegue un momento de equilibración. Entonces, cada uno de estos nos aporta algo donde el aprendizaje ya se centra o el docente deja de ser el protagonismo y ahora empieza a hacerlo el alumno. Te empiezas a revisar cómo es que el alumno lleva a cabo ese aprendizaje. Y el constructivismo, digamos que es el más, para mí es uno de los que ha permanecido más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí se basa que el aprendizaje es proceso de una construcción del ser humano. Entonces, el ser humano es una persona, como lo define, vamos entonces a la definición de la OMS, ¿no? El concepto de salud para el ser humano, un completo estado de bienestar biopsicosocial. Entonces, tendrías que ocuparte del desarrollo integral del alumno realmente para poder que construya su aprendizaje, porque no es un sujeto inerte, no es una piedra, digamos, es un ser que se mueve, que convive, que socializa. Entonces, aquí viene aún más las teorías del aprendizaje sociocultural de Vygotsky, la parte de, no quiero entrar como mucho en detalles, pero la parte de zona de desarrollo proximal, el andamiaje, en el cual, pues, un experto, no necesariamente el docente, pero un alumno le puede llegar a alcanzar a llegar a su aprendizaje, digamos, al siguiente escalón de aprendizaje que tiene, con la ayuda de una persona experta. Y no necesariamente es el docente, sino es otro profesor. Esta parte del andamiaje a mí me gusta mucho. Cuando la ejemplifico en el salón, porque digo, bueno, sí, es este apoyo extra que necesitamos en ciertos momentos para poder alcanzar el siguiente aprendizaje. Pero solamente es un apoyo, eso se va a quitar, eso no se te va a quedar. Y en cada cierto momento, a lo largo de tu desarrollo profesional, vas a ocupar esos apoyos. Pero pues dependerá de ti el cómo construyas y cómo contribuyas a la edificación de todo este aprendizaje que tú quieres lograr. Entonces, bueno, aquí empezamos donde está Ausubel y Jerome Brunner, ¿no? Que es el que empieza a revisar cómo se debe llevar a cabo este aprendizaje. Básicamente nos habla en el caso de Brunner que el aprendizaje no se da en forma lineal, ¿no? Porque el alumno como lo tiene que construir, parte del aprendizaje, ustedes lo sabrán que cuando uno aprende, bueno, es una conexión. Y aquí está lo padre, ¿no? Donde se empiezan a mezclar diferentes contenidos. ¿Por qué? Porque el constructivismo abarca un periodo largo en la historia en cuanto a la educación, porque hay muchísimas aportaciones que ahorita voy a mencionar al final, ¿no? Hay inteligencias múltiples, está la cuestión del currículum en espiral, los avances en la neurociencia, pero en sí como tal el constructivismo es donde el alumno construye este aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos a remontarnos un poquito. El aprendizaje se da, o el pensamiento, mediante la, como le ponemos, conexión de dos neuronas, ¿no? Entonces chocan y ocurre, bueno, no necesariamente dos, pero chocan las neuronas, se forma esta sinapsis y bueno, hay un impulso eléctrico que lleva a cabo el pensamiento. Entre más repito esa acción, obviamente impulso, esta conexión se va a solidificar. Hay un proceso de mielinización y hay un rollo, no me quiero meter tanto en eso, pero el punto está en cuanto más repetitiva hago una acción, más la voy a aprender. Y esta forma parte de mi memoria. Por ejemplo, vamos a nadar y entonces hace mucho que yo no nado, pero yo voy a recordar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la memoria cognitiva que tengo. ¿Por qué? Porque cuando yo nadé formé una red de conexiones neuronales que es muy significativa, cual no lo voy a poder olvidar. Algo así, no los quiero revolver y espero que ese conocimiento lo tengan un poquito más sólido. En la parte de Jerome Brunner, lo que se me hace muy súper interesante es el currículum en espiral, donde nos habla que el aprendizaje no es como hoy vamos a ver un tema, mañana otro, pasado otro, y así te vas a ir a lo largo, ¿no? No se trata de, como dicen, hacer kilómetros de aprendizajes, pero con milímetros de profundidad. No se trata de eso. Se trata de hacer, vamos así decirlo, centímetros, pero muy profundos. O sea, que eso que poco o mucho que tú aprendiste, pero que lo sepas con toda
con toda la seguridad, con todas las herramientas, con todos los argumentos. Entonces, este autor, el del lado derecho, Jerome Bruner, nos habla del currículo en espiral. A lo mejor hoy veo un tema, empiezo a revisar qué otros subtemas tienen que ver con esta situación, lo reafirmo y otra vez sigo. Y entonces, bueno, esto es como empezar a dar vueltas y vueltas, no de la misma manera ni de la misma forma, sin embargo, es repetir el conocimiento, pero en diferentes contextos, de diferente forma. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Que lo menciona. Entonces, ahorita ya estamos en un proceso del constructivismo. De hecho, seguimos en el constructivismo, porque el ser humano, ustedes están percibiendo la realidad, la organiza y le dan sentido gracias a su sistema nervioso y bueno, van edificando su propio conocimiento. Entonces, el conocimiento está en el interior de cada sujeto. Hasta aquí, esta parte, vamos, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, que con la llegada del Internet, con la llegada de la tecnología, este proceso de globalización, hay diferentes formas en las cuales empieza a surgir o a darse esta parte del aprendizaje y entonces no hay un modelo como tal, no que digan, es que ahora 2020 estamos llevando a cabo el modelo tecnológico. No hay un modelo definido, porque recuerden, los pasados que vimos, que es el conductivismo, cognitivismo y constructivismo, tenían teorías. Hay diferentes teóricos que coinciden en esos puntos. Hoy por hoy estamos teniendo, digamos, diferentes teorías que no necesariamente tienen un modelo definido. No, sí tienen algunas cosas en común, que es el uso de la tecnología, pero no tienen como el nombre como tal, ¿no? Como un modelo de enseñanza. Y así pasó con los anteriores. Probablemente nos hace falta que transcurra un poco más el tiempo para poder detectar cómo es o sacar los puntos principales, porque ahorita cada quien está tratando como de solucionar problemas. Entre las diferentes teorías, investigaciones o aportaciones que están surgiendo actualmente, tenemos el conectivismo, el aprendizaje multimedia, el entorno personal de aprendizaje, el flipped learning o flipped classroom, la gamificación y diferentes modalidades educativas. Vamos a ir tratando de revisar cada una de ellas. El conectivismo, por ejemplo, su autor es George Siemens. También hay otro autor, no recuerdo ahorita, lo googlean, el autor del que lo apoyó, digamos, en esta aportación. Sin embargo, él ha sido como la imagen representativa de esto, ¿no? Entonces, bueno, más allá del aprendizaje, ellos dicen que hay muchísima información en dispositivos no humanos. Entonces, la información te envejece, ¿no? Hay una parte donde dicen que son de 6 a 18 meses más o menos, el envejecimiento de la información. Es decir, conocemos hoy una cosa que a lo mejor hace años no se sabía que era cierta o no se sabía cómo. Entonces, hoy sale un artículo y a lo mejor en un año y medio, ya sale otro artículo que dicen que es el mejor. O como los teléfonos. Tú te compras el teléfono más nuevo y resulta que en 6 meses ya hay otra versión del iPhone. Entonces, hoy hay otra versión de mi teléfono. Entonces, el que te vendieron diciendo que era el mejor, bueno, ya no es tan el mejor, ya hay otra versión, ¿sí? Entonces, él nos habla del avance de la tecnología. Entonces, aquí se menciona que el conocimiento en las redes no es controlado ni creado por ninguna organización formal, sino el aprendizaje se va a dar en esta efectividad de realizar conexiones y puede ser con dispositivos no humanos, es decir, con computadoras, para poder conectarse a esa información y extraerle significado. Entonces, obviamente el conocimiento dentro de esta parte del conectivismo es caótico porque hay un sinfín de información. Entonces, él habla que se manifiesta en nodos o redes de información, que hay muchísima, pero entonces aquí lo que es necesario, y él lo asemeja en forma como de plática, también busquen en YouTube, igual están los PDF, ¿no? En línea, pero los videos están más amigables, decirlo. Entonces, nos habla de que el conocimiento, bueno, es muchísimo, pero entonces ahí depende de tus habilidades cognitivas para analizar, reflexionar y discernir entre la información que tú encuentras en Internet. Asimismo, buscar la información o que tengas estas habilidades para la búsqueda de información en fuentes verificables, fiables. Entonces, es decir, ok, está el mundo de Internet, está el mundo del conocimiento, yo decido dónde, cómo, por dónde buscar la información.
en estas fuentes verificadas de información. Y aquí mismo las imágenes que nos hacen a la izquierda, pues es una creación de miles de conexiones. Aquí lo interesante o lo chistoso es que él no es el aporte, en las escuelas tienen que hacer esto. Él da sugerencias, las escuelas deberían de estar conectadas. O en la imagen que viene en la parte del medio, no sé si lo alcanzan a percibir, pero dice el docente enchufado y sale como una, pues como una conexión, ¿no? Como una conexión así de conectarte en línea o de estar, ¿por qué? Porque el profesor es esta parte de estar actualizado, es esta parte de poseer diversidad de estrategias en cuanto a la emisión de la información, o sea, que yo no utilice varias, diversificar la forma en la cual yo enseño, asimismo del alumno. Entonces, bueno, esta aportación es importante, sin embargo, se da no necesariamente para el ámbito educativo. Él hace su aportación, su charla, su contribución. ¿Sí? Hay otro que es el aprendizaje multimedia, que es básicamente, se trata de hacer esto que estamos haciendo, ¿no? Su autor es Richard Mayer de la Universidad de Santa Bárbara, California. Igual, lo pueden revisar. Es aquel que el sujeto logra mediante representaciones mentales ante una presentación multimedia. Es como una presentación multimedia puede llegar a construir conocimiento. Este autor igual también tiene super videos, tiene charlas casi 2 horas, tiene las pláticas, pero están muy padres de los talleres que ha dado. Y él nos habla de que pues se empiezan a utilizar las presentaciones, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un PowerPoint, puede ser una infografía, puede ser un video, puede ser un documento con gráficos. ¿Por qué? Porque él menciona que hay diferentes formas. Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, es el nombre correcto, ¿no? Él en su teoría nos presenta que hay una forma en la cual tú tienes que organizar la información. Es decir, si tú no lo acomodas bajo estos principios, él maneja 10 o 11 principios, creo, sobre cuáles son aquellas cuestiones que tienes que cuidar al momento de elaborar una presentación, porque si no las cuidas no vas a fomentar el aprendizaje. Él nos habla que hay 3 tipos de memorias: memorias a corto plazo, de trabajo y de largo plazo. Y esa contribución, bueno, no necesariamente la dice él, sino ya hay avances en la neurociencia que te explican que hay memorias, hay diferentes tipos de memorias. Pero bueno, él las enfoca a su teoría diciendo de que nosotros percibimos en forma diferente la información. Lo visual y lo auditivo no entran por las mismas vías, obviamente son diferentes sentidos, pero que nuestro cerebro los procesa en forma diferente. Entonces, como lo procesa en forma diferente, bueno, tenemos que cuidar ciertas reglas para que el cerebro lo sature. Por ejemplo, si esta presentación estuviera llena de texto, nada de imagen, ustedes van a decir como, oh, qué flojera. O si pongo pura imagen y nada de texto, a lo mejor van a decir, no, es que como que le falta. O la voz, el sonido, si no estuviera hablando, si nada más, pues sí, chicos, lean la presentación, adelante. No, ¿por qué? Porque pues hace falta esa parte del estímulo. Entonces, él te habla sobre la imagen, por ejemplo, que las imágenes, lo que tú estás platicando, la imagen tiene que tener relación con lo que vas a explicar. La nitidez de las imágenes, la segmentación en cuanto a la información, cuáles son las conexiones que tú vas a crear. Cuando se señala algo, si yo les digo aprendizaje multimedia y yo estoy señalando acá abajo, todos van a voltear a ver el mouse que está abajo, en igual de estar viendo el título que es el que quiero que haga. Entonces, son este tipo de revisar cuestiones, está muy interesante, en el cual te hace que si tú haces una presentación efectiva, realmente vas a contribuir en el aprendizaje de tus alumnos. Igual videos, pues habla lo mismo. Me da mucha risa con esto porque hay videos, por ejemplo, donde el profesor está hablando y resulta que es una traducción. Entonces, la boca se mueve para un lado y el sonido va para otro. Y no, y si está subtitulada, el texto dice otra cosa. Entonces dice, esto no hay coherencia, esto tiene que tener una continuidad. Entonces, son estos tipos de aspectos que nos hablan. ¿Y por qué es interesante nuestra área? Porque obviamente esto de aprendizaje multimedia no salió de, para el área de la cultura física, de educación física. No, ha salido en general. Y cada una de las áreas ha ido adoptando aquello que consideran que es importante. El entorno personal de aprendizaje, o en inglés, ¿no? El Personal Learning Environment, surge en congresos en Europa, donde, bueno, te dicen
¿sabes qué? Es que cada persona utiliza cierto conocimiento de la red, vamos a así decir, de la tecnología. Entonces, para cada ser humano hay un entorno personal de aprendizaje permanente que él utiliza, que es construido por él y que se comparte, obviamente. Aquí mencionan también mucho el trabajo colaborativo como método de enseñanza donde el conocimiento se crea, comparte y se construye en forma conjunta. Entonces dicen, ¿sabes qué? La imagen de la izquierda, aquí donde viene el yo. Yo utilizo ciertas aplicaciones para aprender. Yo utilizo estas, por ejemplo, mi celular. En mi celular yo tengo diferentes aplicaciones, ¿no? Diferentes aplicaciones, por ejemplo, el banco, Santander, Pinterest, para hacer fotos, el de Nike. Me metí una carrera virtual y ahí, pues ahí la puse para grabar la pantalla del celular, para Zoom, Meet, para poder hacerlos en el celular cuando no lo tuviera en la hora, More Pro para conteo de pasos y de peso, Classroom. Es decir, este es mi entorno personal de aprendizaje, vamos a poner. Hay diferentes aplicaciones donde yo puedo hacer este tipo de play. Hay una que ahorita recuerdo, es Simbaloo. Digamos que es una página o es una aplicación o se trata de que tú crees tu propio entorno de aprendizaje, el cual es virtual. Tú ya sabes como que qué aplicaciones, como aquí, por ejemplo, voy a crear una presentación. Ok, voy a hacerla en PowerPoint, o voy a hacerle una infografía, o voy a hacerla en un PDF y la voy a guardar. Tú ya tienes como el camino para cada una de las cosas. Por ejemplo, voy a socializar, voy a publicar lo que yo estoy haciendo, ¿no? Ay, que estoy comiendo, echan la foto. Pero digo, yo decido si lo hago, ¿sabes qué? Lo voy a hacer en Facebook, lo voy a subir. Pero alguien dirá, pero Facebook ya, no sé, no está tan a la moda. ¿Por qué no tienes Instagram? Pues porque yo no uso Instagram. A lo mejor tú sí, y eso se adapta a tu entorno personal de desarrollo. En este caso es de aprendizaje, es porque esas aplicaciones te sirven para lograr tu aprendizaje. Entonces, es como hacer efectivo el tiempo en que estás en la computadora. De eso se trata Simbaloo, las que les hablen. Es Simbaloo, es con Y y W. Y entonces es que tú crees ahí, digamos, los accesos directos de todas aquellas programas o aplicaciones que tú vayas a crear, de forma tal que cuando tú ya tengas un trabajo que hacer, tú ya nada más como abras pantalla y te aparezcan así como todas las aplicaciones, ahora sí digas, ok, voy a empezar a trabajar. ¿Dónde dejé el trabajo? Y empieces a realizarlo. Entonces, aquí es donde empieza la parte importante que a mí se me hace, ¿no? Es pasar de esta sociedad de la información a una sociedad del conocimiento, trabajando en forma colaborativa, donde alguno de ustedes puede saber mucho en el salón, ¿no? En la clase, pero ninguno va a tener el conocimiento de la suma de todos. Es decir, en forma individual yo tengo un conocimiento, pero unidos, o sea, todos mis compañeros trabajando colaborativamente, ninguna persona por sí sola va a tener el conocimiento del cúmulo de todos nosotros. Entonces, trata de eso, como de la unión hacia la fuerza, de que tú centres te organices de forma tal que entre todos contribuyan. Y todos me refiero a que no van a tener las mismas habilidades, que van a tener habilidades diferentes. Sin embargo, que ahí está la fortaleza, en la diversidad. La diversidad porque a lo mejor ustedes utilizan aplicaciones que no sé, a lo mejor los videos que mandan a las escuelas, que les mandan a las directoras, como comenta el maestro, a lo mejor alguien los hace así, literal desde su celular. Hay quien a lo mejor los edita. Hay quien tiene esta cuestión más del sonido, el micrófono, la pantalla, más producción, vamos así decirle, para la creación de sus videos. Hay quien a lo mejor lo hará en una presentación y en la presentación inserta un video y él se pone a explicarlo. Es decir, dependerá del conocimiento en habilidades digitales que tú tengas para la elaboración. Entonces aquí es donde es importante compartirlo, ¿no? Pero aquí, bueno, hacen el reconocimiento a esto, que cada persona tiene su propio entorno personal de aprendizaje. El Flipped Learning, vamos a decirlo, que esto es un poquito más, ya pasó, bueno, en 2015, pero tiene sus estudios previamente. Entonces, bueno, estos son sus autores. Son dos profesores de química, creo que física, en Estados Unidos, donde ahí revisen, ¿no? San Google para checarse bien los nombres y cómo hicieron toda esta parte.
donde por cuestiones de clima los niños no aprendían y entonces, bueno, dijeron, ¿sabes qué? Es que vamos a tener que delegarles tarea. Entonces, les delegamos cosas para que el tiempo en el que estemos en el aula sea más efectivo. Entonces, de esta forma se va a facilitar. Te dejo la lectura en casa, te dejo qué hacer en casa, tarea, pero en clase la vamos a venir a reforzar, la vamos a venir a platicar. ¿Por qué? Pues esta cuestión del clima, de las situaciones, de mil cosas, ¿no? Y es su acróstico es FLIP, ¿no? Que hay un ambiente flexible, que hay un contenido dirigido, hay una cultura del aprendizaje y el docente es un facilitador, ¿no? Entonces, bueno, empieza este cambio del Flipped Learning o aula invertida, Flipped Classroom, donde el docente no voy a venir a clase a explicarte el conocimiento, tú ya vas a traer algo leído y bueno, aquí en clase lo vamos a tratar de hacer pedazos para que tú debatas, para que tú argumentes, para que resuelvas las dudas que tú tienes. Aquí hay otro autor que entra dentro de esta parte del aula invertida, es Mark Prensky. Él nos habla que se tiene que escolarizar la tecnología en lugar de digitalizar las aulas. Esto, según Flores, ¿no? En 2016. Chicos, hoy por hoy con esta pandemia, lo que estamos haciendo, y yo lo veo en el sistema educativo, en las escuelas, preescolar, primaria y secundaria, es digitalizar el aula. O sea, eso que hacemos en clase lo estamos tratando de llevar al ambiente virtual. Y bueno, es muy difícil porque hay muchas de estas aplicaciones no se hicieron o no fueron creadas para ámbitos educativos. Estamos tratando de eso, de llevar a la escuela en línea, pero no necesariamente es eso, sino que la escuela por sí sola con pandemia o sin pandemia ya tendría que tener tecnología impregnada, incrustada en tu campo de formación, en tu desarrollo. Este autor también nos hace nos hace referencia a los nativos digitales y los inmigrantes digitales. Espero que ya hayan tenido información sobre eso, sino también los invito a que la googleen. Nos habla de que con la llegada de la tecnología, obviamente, hay nativos digitales que quienes tuvimos esta infancia analógica, vamos a así decirlo, y hemos tenido que sumarnos a la era digital. Y los inmigrantes digitales, nativos digitales son los que nacieron con la tecnología, ¿sí? Que ya crecieron cuando la tecnología estaba realizada. Y los inmigrantes digitales son los que tuvimos esta infancia analógica y tratamos de incorporarnos a esta era digital. Y entonces habla de la categorización para la sociedad que últimamente se ha estado realizando. Baby boomers, millennials, centennials, la generación Z, ahorita ya no recuerdo cómo les están llamando, aparte de la generación de cristal, pero eso es por otras cosas. ¿Por qué? Porque la información ya la manejamos en forma diferente. Lo que sí es cierto y lo que me causa mucha controversia es que ustedes muy probablemente utilizan la tecnología, igual aquí los alumnos, utilizan la tecnología, pero no con fines educativos, sino con fines lúdicos, con fines recreativos. Entonces, sí, ¿por qué no aprender a utilizar la tecnología, la gran diversidad, pero para mejorar, para contribuir en esta cuestión del aprendizaje? Entonces, son algunas de las aportaciones. La gamificación recientemente ustedes tuvieron, en el Congreso estuvo un compañero, el doctor Irving Inda, donde él nos habla de la investigación que ha realizado en cuestión la gamificación. Entonces, bueno, es el juego, construir esta parte del juego, pero en otro ambiente. Este concepto se da en ambientes empresariales, donde, bueno, surgen cursos, capacitaciones para poder mejorar el esquema de trabajo, la motivación, que surja un aprendizaje más significativo, formación de equipos de trabajo en empresas, ¿sí? Y lo están llevando a cabo en el ámbito educativo. Se trata de, generalmente el juego lo llevamos a cabo al mundo real, ¿no? Bajo las circunstancias reales. Y esta parte de la gamificación te habla de que el juego, con sus medidas para que sea aprendizaje, pues llevar a la persona a este campo de juego, ¿sí? O sea, como insertarlo en una realidad virtual, quiero decir, pero no se refiere a eso, para poder que se desempeñe. En este caso, vienen muchas cuestiones como importantes, que son aprendizajes más autónomas. Sin embargo, yo tendría mis reservas, ¿no? Aquí en la gamificación, no sé si les ha tocado escuchar también las universidades virtuales, donde, bueno, haz de cuenta que entras a un juego, pero es la universidad de tu escuela,
Entonces, realmente lo puedes ver, es como si estuvieras en Call of Duty matando a todos, pero en este caso pues, tú te metes a la pantalla, al juego, y entonces tú creas tu avatar también, puede ser diferente al que tú eres, y entras a las clases virtuales, es decir, como si para esta clase entras en igual de darle Coliseo 101, que entré, pero entraras a un juego, o sea, con todos sus contextos, con todas sus calles, sus arbolitos, y te metes a las diferentes clases y a restaurante, y son universidades virtuales, entonces las tienen en Estados Unidos y están practicando esta importancia del juego, de llevarlo al ámbito educativo, pues para despertar mayor involucramiento del alumno hacia el aprendizaje. Entonces, aquí todavía hay mucha investigación, están tratando de verificar que sí, que no, pero hay un proceso muy importante que tenemos que considerar. Y bueno, sin olvidarnos de las diferentes modalidades educativas, e-learning, b-learning, c-learning, m-learning, hay un montón que terminan en learning y nos habla de cómo se lleva a cabo el aprendizaje. Si el aprendizaje es totalmente en línea, si es semipresencial, si es la enseñanza en la nube y ahí ellos revisan toda la información y nada más abajo se están es decir, esta parte de la combinación entre la tecnología y lo presencial, lo face to face, ¿no? Entonces es las diferentes combinaciones que puedes tener para poder impartir esta enseñanza en el área en la cual, perdón, tú te desempeñas. Entonces, aquí chicos, ahí sí es un tema muy interesante. Cuando hablamos de este tema precisamente, yo dije, bueno, ojalá supiera algo de sistemas operacionales, algunas cuestiones mayor de informática para poder conocer más claramente cada uno de ellos y cómo yo puedo contribuir a ese aprendizaje, pero desde la cuestión tecnológica, ¿no? Porque a lo mejor sé cuestiones de enseñanza, pero ya bien en cuanto a la tecnología, no todas, ¿no? Entonces, esta es una invitación para revisar las diferentes modalidades en las cuales se puede brindar la educación. Entonces, con todos estos, aparte de esto, surgen estas cuestiones nuevas, ¿no? Otras teorías que no necesariamente van a la educación, pero que son importantes. Las inteligencias múltiples, el enactivismo, la neurodidáctica, entre otros. Entonces, esta parte de las aportaciones son muy interesantes. ¿Por qué? Porque te da a que ahorita la educación no nada más es como este camino. O sea, la educación puede tener un sinfín de caminos, un sinfín de estrategias. Aquí es donde tú decides por qué camino irte y qué acciones considerar. Aquí, por ejemplo, en cuanto al enactivismo, bueno, las inteligencias múltiples, creo que eso ya es algo hasta cierto momento trillado, aunque a veces no considerado en las aulas, donde todos y cada uno de mis alumnos tiene inteligencias diferentes. Y la inteligencia, bueno, para empezar el término de inteligencia, es en la medida en que resuelva problemas. ¿De qué tipo? Depende del contexto en el cual se desenvuelva. El enactivismo, obviamente, pues que resalta la naturaleza constructiva del conocer humano ligado a la acción. Es decir, que en esta parte de que el alumno construye su propio conocimiento, pero lo conoce haciéndolo. Es de tal manera en la que tiene esta experiencia para poder hacerlo. Entonces, considero que pues, es importante revisar cultura general, tener conocimiento de esto. Y la neurodidáctica, bueno, recientemente tomé un MOOC de neurodidáctica y estaba muy interesante porque nos hablaba sobre cuestiones a nivel cerebral, el intercambio químico y las cuestiones que pasaban al momento de tú hacer el aprendizaje, ¿no? Que tiene que estar motivado, que se segregan ciertas sustancias y que tú tienes que incentivar esta formación, pero es como el aprendizaje y la educación, pero desde el punto de vista de las neurociencias. Entonces es muy interesante cómo tú haces cosas en tu día a día, pero bueno, dentro del cerebro surgen un sinfín de acciones para poder realmente que la persona aprenda. Entonces, eh, todo esto, todo lo anterior, chicos, tiene que ver, es una mezcla, pues son algunos de las consideraciones, digamos, estos tres que son como modelos y estos que son como teorías, como investigaciones, con conocimientos o aportaciones extra. Lo anterior nos hace esta parte y a lo mejor el siguiente dibujo van a decir, ¿no? Qué ridícula o por qué ponerlo.
yo como docente tengo que revisar esta como evolución, estos cambios en cómo empezamos estos modelos de enseñanza y todas las aportaciones que recientemente han existido. ¿Para qué? Y este dibujito lo hago, es como la varita mágica, las estrellitas o este toque donde tú vas a organizar esta información en dependencia de las características y necesidades de tus alumnos. Es decir, yo primero ocupo aprender todo este campo de conocer estos temas, subtemas, investigaciones, para poder crear esta mezcla perfecta que se adecua a mis alumnos. Ninguno de los antes mencionados es malo o está bien. Tampoco te invito a que solamente te enfoques en uno. No te enfoques en ninguno. Trata de hacer una mezcla. ¿Y en qué va a partir esta mezcla? Bueno, esta mezcla va a partir en la experiencia que tengas tú, en esta capacidad de analizar qué realmente mis alumnos necesitan y entonces, bueno, de todas estas información que acabo de revisar, ¿cuál se le adecua más para poder solucionar ese aprendizaje? Entonces, el docente, chicos, aquí nada más es a mero de conceptualización, el docente ya deja de ser no solamente un transmisor del conocimiento, sino un facilitador, un mediador, donde este docente es un organizador, para orientar y guiar la actividad mental constructiva de sus alumnos. Entonces, él le va a proporcionar la ayuda pedagógica necesaria, adecuada a sus necesidades para poder contribuir en su aprendizaje. Entonces, básicamente no es que le resuelvan todos los alumnos, pero sí tienen que buscar la forma en la cual faciliten el aprendizaje de los alumnos. Entonces, hablan mucho de mediación pedagógica, revisen también información al respecto a eso, en el cómo yo le puedo ayudar a mi alumno a organizar y desarrollar su propio pensamiento y la aplicación de nuevos instrumentos. Es decir, cómo yo le ayudo a mi alumno a poder lograr ese aprendizaje. Ahora, en esta parte de facilitador mediador, chicos, a lo mejor ustedes dirán, es que ya llevo, yo tengo experiencia, sé trabajar con alumnos, llevo 6 meses trabajando con ellos, llevo 1 año. Bueno, la experiencia no necesariamente es aprendizaje. La experiencia es experiencia. Aprendizaje, bueno, se refleja, la persona es comprometida con una responsabilidad que tiene, que es la de fomentar o promover el aprendizaje de otras personas. Entonces, me puedes decir, sí, tengo 1 año de experiencia, pero pues, o sea, tu experiencia es mínima, o sea, no sabes mucho. Es decir, estás, como nada más leíste un libro, bueno, nada más estás enseñando lo que sabes de ese libro. Entonces, ocupas tú primero en ti diversificar la experiencia, el cúmulo de conocimientos, para que puedas contribuir, para que esta mezcla tenga más ingredientes. Entonces, vamos a decirlo como diversifiques tu menú, diversifiques la forma en la cual transmites la información, en la cual facilitas la información. Pero si tienes muy pocos ingredientes, bueno, tus mezclas ya van a ser, no, es que mezcla haces nada más este tipo. Entonces, ¿para qué nos sirve todas estas mezclas? O esta tiene mucho que ver también aquí el toque de que le ponga a cada persona, la personalidad, el conocimiento, el interés. Y todo esto nos va a ayudar a planear, a diseñar, a implementar y a evaluar. Es decir, de todos estos modelos de enseñanza, bueno, empieza un proceso de planificación, de organización, de dosificación, de estos aprendizajes, de lo que yo quiera llevar. No necesariamente del contexto educativo, del contexto deportivo, de la cultura física y de la actividad física. Si tú quieres hacer efectiva tus clases, obviamente estas o tus sesiones, tus entrenamientos tienen que tener una progresión, tú tienes que tener un camino definido. Si tú no tienes una meta definida, cualquier clase que hagas, vas a decir, está bien, hoy se divirtieron. Pero chicos, nosotros no somos entretenedores, no porque trabajemos y utilicemos al juego, al deporte, quiere decir que vengamos aquí a pasarla bien. Bueno, yo espero que la pasen bien, pero lo más importante es que aprendan. Entonces, si tú no tienes un camino definido, cualquier cosa que hagas va a estar bien. Pero si tú tienes un camino definido, entonces, bueno, tendrás que ir acomodando para que todo esto que tú quieres que aprenda lleve un proceso, lleve una progresión y que sea gradual para poder que llegues a esta parte del conocimiento. ¿Para qué? Bueno, aquí hablamos de este aspecto de la mejora continua de la calidad educativa
La mejora continua es un término al cual creo que no estamos acostumbrados, generalmente se da en cuestión empresarial, pero es buscar mejorar procesos, ser mejor. Ok, ya terminó este ciclo escolar, ya impartí 6 meses, ¿cómo me fue? Claro, en cada momento voy a estarme evaluando, pero ¿cómo me fue? ¿Cómo puedo mejorar? Y entonces, a partir de esto, el siguiente, tratar de hacer esos cambios, tratar de hacer esos ajustes, que esta planificación sea flexible. Y entonces, bueno, todos ustedes tienen a un alumno muy seguramente que trabajan y que está en su casa y que está no necesariamente en las condiciones que está en la foto, ¿no? Porque la realidad es que la sociedad tenemos muchísimas carencias. Pero hay una personita del otro lado que ocupa tu ayuda, que necesita que tú contribuyas en su aprendizaje. Y entonces, ¿cuáles son las necesidades educativas actuales? Muchísimas. Hablan de la relación indisoluble en que entre la razón no hay emoción. Aquí pongo un corazón, pero pues en realidad las emociones no están en el corazón, están en la amígdala, pero a modo de dibujito. Entonces, es que tenemos que tener un equilibrio, hay que involucrarnos en las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una misión. Lo primero que tendríamos que hacer es tratar de incorporar a nosotros mismos estas competencias docentes, herramientas para enseñar, la tecnología de la educación, estrategias para la educación a distancia, asesor de entornos virtuales para poder evaluar el aprendizaje. Es decir, muchas veces queremos o hablamos de lo que el alumno tendría que hacer, qué es lo que el alumno necesita. Entonces, como primer término, yo te diría, antes de finalizar esta plática, que aquí el que tiene que mejorar antes de empezar a ver al alumno eres tú. Porque tú, todos ustedes son un agente positivo, bueno, son un agente de cambio, que yo espero que sea positivo. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener al alcance a 10, 15, 30 personas en las cuales pueden incidir positivamente, ¿sí? Entonces, primero yo necesito revisar esto, que yo soy un agente de cambio y nutrirme yo. Y parte también mucho de este aprendizaje que me ha tocado a mí en cuestión de inteligencia emocional, que es muy difícil enseñar lo que no tienes, ¿sí? Si tú dices, chicos, es que tienen que ser dinámicos, tienen que, y si el profe no es dinámico, entonces dices, ¿cómo está? O si llego con una actitud como muy triste de muchachos, vamos a trabajar esto, y dices, oye, pero ¿dónde está la emoción? O sea, no te veo emoción y pides algo que no tienes. Entonces, lo primero es tratar de autoevaluarnos y decir, ¿qué necesidades tengo yo como persona? ¿Qué es lo que tengo que hacer para aprender? Y entonces animarme a equivocarme, porque se van a equivocar, chicos. Si algo tiene esto, la vida y en general, es que nos vamos a equivocar. A lo mejor vamos a incidir en algunos alumnos y en otros no, pero eso nos va a dar oportunidad a nosotros de mejorar y de crecer como personas. Entonces, si voy a estar ahorita en estas condiciones, en un aprendizaje en línea, y tú puedes incidir favorablemente en una persona, bueno, va a ser muy difícil que yo le diga, chicos, pónganse a correr, muy bien, levanten rodilla, y los estoy viendo, ¿no? Entonces el profe, pues, oye, hay que predicar con esta parte del ejemplo lo más que se puede. Entonces les digo, ¿saben qué, chicos? Se van a parar y vamos a empezar a hacer sentadillas o vamos a empezar a hacer jogging y me voy a parar o quítense el tenis y vamos a empezar a lanzar porque no tenemos material y lo vamos a atrapar. Es decir, vamos a tratar de realizar lo que el alumno necesite, pero primero revisen qué es lo que yo tengo. Primero traten de ustedes mejorar y decir, bueno, si yo solamente tengo estas herramientas, bueno, tengo que mejorar. ¿Sabes qué? No hago muy bien los videos. Bueno, dedícate primero a hacer tus videos. Primero trata de adquirirlas tú. Y entonces ya lo que tú le demuestres al niño, o sea, cuando tú ya tienes este conocimiento, vamos a decir que tú vas a traer como un letrero invisible, lo vas a sudar cada vez que estés dando clase o que estés en contacto con alguna otra persona, porque es algo que tú ya lo tienes. Entonces, en esta evolución de los modelos de enseñanza para cubrir necesidades actuales, la principal importancia es que los papeles han cambiado. Aquí lo mayor, más importante, es el alumno. Y entonces el docente tiene que transformarse, ha tenido que irse transformando para poder realmente incidir en el aprendizaje de los alumnos. Y nos queda mucho, chicos. La más importante, yo creo, es esta cuestión de actualización. Nunca dejas de aprender, entonces siempre es importante, y con esta frase termino la plática, ¿no? El que se dedica a enseñar jamás deja de aprender. Es un compromiso que asumimos en cuanto a dedicarnos a esta parte de la docencia en diferentes áreas,
Sin embargo, siempre va a haber algo nuevo, así como a través de los años pensaron que la sociedad nunca iba a cambiar, pues siempre es importante irnos adaptando a estos cambios y en la medida que nos vayamos adaptando vamos a responder de una mejor manera. Referencias, igual les puedo hacer llegar la presentación. Entonces, bueno, así el asunto, chicos, hay muchísimas cosas que les puedo decir, cómo, qué hacer, qué no hacer, pero todo va a depender de las características y necesidades tuyas, de tus alumnos, del contexto, de la situación, pero la principal es animarse, atreverse a equivocar, porque se van a equivocar, y aprender de los otros. A lo mejor alguno de ustedes, no sé, Juan Daniel, Santiago, tiene una idea y es importante y puede servir, bueno, compártela con nosotros. Animarse a que como docentes no lo sabemos todo. Los profes en esta área no levitamos, no somos un ser así supremo, somos mortales igual que todos los demás y nos equivocamos y aprendemos. Pero en esa aceptación, cuando tú aceptas que puedes cambiar, que siempre puedes mejorar, híjole, tienes algo que es disposición a aprender y aprender pues lo que venga. Eso sería todo por mi parte, maestro. No, muchísimas gracias. No, y también importante agregar, de parte de ellos sí había un poquito como de preocupación, estrés, cuando empezamos este espacio de prácticas pedagógicas, porque no es igual pararse al frente de 30 niños, 40 niños, 20 niños, a pararse al frente de una cámara en la cual intimida bastante y hacer una temática, así esté en su habitación o en su casa, pero de una otra forma genera un poquito de preocupación. Entonces, lo que usted decía, muy cierto. Cada día aprendemos más, dependientemente del tiempo que llevemos enseñando, uno cada vez aprende. Y los comentarios, tengo bastante experiencia, tengo más de 20 años como docente, y uno cada vez aprende. Igual yo soy muy repetitivo en las clases diciendo, si doy, por ejemplo, el significado de alguna teoría, digo, no soy dueño de la verdad. Usted mire, como decía, en Google y encuentra uno, hijo de mil significados de esta palabra. Simplemente pues la adapta de pronto a su experiencia, pero como tal, los estudiantes también son dueños de la verdad. Entonces es importante eso. No sé, muchachos, ¿tienen alguna duda o pregunta en relación a todo lo que nos enseñó? Entonces, los escuchamos. Levanta la mano y simplemente le damos la palabra. Michelle. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la práctica de hoy. Y tengo una duda. ¿Por qué se puede decir que el modelo educativo de ahorita no es digital? O sea, que se basa todo en lo de la tecnología. ¿Por qué no está definido como tal? Bueno, esto parte porque hay muchas teorías todavía. Es decir, el conductismo, cognitivismo, o sea, pasaron años para darse cuenta que estos autores tenían algo en común, digamos. Entonces, ahorita nosotros nos están bombardeando con múltiples teorías o aportaciones tecnológicas, pero no todas estas teorías se abarcan o se basan en el ámbito educativo. O sea, las hicieron porque ellos consideraron que era importante. Y nosotros, como cuestión o ámbito educativo, estamos tratando de incorporarlas, pero no hay como una guía para poder hacerla. Y además, pues no podemos generalizar porque no todas, a nivel mundial, pues no todos cuentan con el mismo nivel de educación, de tecnología, pues tengamos Finlandia, Singapur, Corea del Sur, no se diga. Hay muchos que están más avanzados en esto y otros que estamos todavía en proceso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? No es examen, chicos, no pasa nada. ¿Alguien más? Sebastián, Nicole. También es decir, chicos, cuando ustedes se enfrentan a un grupo, se ponen nerviosos, ¿cómo me van a responder los alumnos? Pues así, no, así también en todo momento, ¿no? O sea, es un nuevo semestre. Quiero pensar también al maestro Alejandro cuando va a presentar, son nervios.
¿Cómo vendrá este grupo? ¿Qué tal lo va a hacer? Y ahorita con el ambiente virtual me van a responder, híjole, tienen la cámara apagada, estarán despiertos, se habrán quitado la pijama, sí me estarán poniendo atención, me están desayunando. Entonces, ese tipo de cosas siempre te causa controversia, pero si tú estás animado a realizarlo, tienes ganas, hay disposición, bueno, tú dices, bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero creo yo, el principal reto es ese, animarte a equivocarte y tratar de sacar un aprendizaje de esa experiencia. Bueno, Espero pues que todos lo estén una sola pregunta, realizando. porque hay muchas preguntas, yo creo. Bueno, muchachos, pues si no tienen más dudas, igual ellos tienen un trabajo en relación a la temática del día de hoy. ¿Algo más? Andrés, Jesús Daniel, Santiago, Salazar, Morales, Angie, Pues, Margot. profe, la verdad, yo creo que ella explicó muy bien, se dio a entender muy bien y con las diapositivas, pues, quedó todo muy claro, no sé, ¿no? Por mi parte, pues, no tengo ninguna pregunta, ¿no? Bueno, profe Coralia, vea, pues, quiere decir, todo está muy perfecto. Perfecto, yo les Bien. comento, ¿no? Siempre en las clases les digo, chicos, me expliqué y ninguna duda. Entonces yo digo, no, bueno, estrellita para mí, debía de haber hecho muy bien. Y hago la pregunta, ¿no? De que, y les da mucha risa y no se ofenda porque no va para eso, ¿no? Pero les digo a mis alumnos, es que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan y se quedan con la duda, porque este es el momento. Entonces, dale, despláyate, busca en San Google, hazlo, pero no te quedes con la duda, porque es lo peor que puedes hacer. Investiga y tratar de aprender cada día. Agradecerle, maestro. Bueno, sí, señora. Bueno, si quieren se pueden retirar, muchachos. Profe, ¿se puede quedar un Perfecto. minutico más? Bueno, se pueden retirar entonces. Muchísimas gracias, chicos. Fue un gusto estar con ustedes aquí de forma virtual. Y bueno, saber que detrás de la pantalla y detrás de esas iniciales hay una persona que quiero pensar que está escuchando, que está tratando de aprender algo. Vale, listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, chicos. Que tengan buen día. Muchas Bueno, gracias por estar. igualmente, hasta Gracias. luego. Hasta luego, profe. Gracias. Y ya está amaneciendo. Ya, ahí va, poco a poco. ¿Y es muy desértica esta zona o cómo es? Pues es que sí se podría considerar que es desértica, pero no tanto. Desértico es más mexicano, que queda como a 3 horas de aquí. Ahí sí son los climas más extremos que nosotros. Ah, ya. Sí. Bueno, profe, entonces tenemos ahorita, seguido a esta, pues a las 8:30 con los muchachos bueno, 6:30 ya, 6:30 Pacífico, Ok. con los muchachos. Hemos dicho que a las 7, pero como ellos pueden empezar, si quiere podemos arrancar un poquito antes, ¿Sí? en 15 minutos. Sí, Ellos son perfecto. los que siguen, son los de octavo semestre. Ajá. Ellos, algunos tienen en colegios, pero la gran mayoría, como le comenté, ellos están en gimnasios. Pero me encantó esas plataformas que manejan, qué bueno, qué bueno. Y sobre todo los modelos, excelente. Y también la clase ya está grabada también. Para el caso Ok. algo combinamos para compartirla porque la pensamos subir al canal de YouTube de nuestra facultad Ok. para que la veas también. ¿De Ok, acuerdo? No, yo creo perfecto, que sí. muy clarito, todo muy práctico, muy concreto, muy bien, profe, felicitaciones. Muchas gracias. Traté de Sí. ser muy general porque hay mucha información, entonces yo dije, a ver, ¿qué sería lo más significativo? Sí, claro, yo creo, ya con ello ya tocas la charla, como dirigirla al tema que ellos manejan, trabajo de adulto mayor, actividad física para los adultos mayores. Bueno, Ok. los abuelitos, no sé cómo le llaman en México, Sí, adulto mayor. también.
el tema de, por ejemplo, rehabilitación para personas que tienen inconvenientes cardiovasculares, diabetes, sobrepeso, actividad física para ellos. Ok. Ellos también trabajan actividad física para niños. Por ejemplo, ellos tienen un programa de responsabilidad penal, que son los muchachos que son menores de edad que cometen delitos. Ujú. Entonces, ellos deben cumplir con unas horas, unas clases de actividad física. Entonces, los estudiantes están haciendo la material virtual para estos muchachos que tienen que cumplir. También ellos manejan el tema de gimnasios o centros de acondicionamiento físico, en personalizados, transgrupales como aeróbicos, pesas, todo ese cuento. Ellos manejan eso. En el tema también de proyección social, ellos hacen clases en escuelas deportivas, por ejemplo, en lugares de bajos recursos, y también trabajan en los bienestares de cada universidad. Allá también manejan bienestar, ¿cierto? ¿Se llama así bienestar también? ¿O cómo se Pues, llama? O sea, como como, le dijera, bienestar como se salud encarga de la parte pública, de la salud de la universidad, los entrenamientos de las elecciones de la universidad. No sé cómo lo llaman allá ustedes. sí hacen como servicio social hacia la propia comunidad. Exactamente. O sea, estos muchachos que vienen ahorita, ellos precisamente direccionan esas charlas, esas prácticas, perdón, para esa población. Ok. Sí, señora. Pues es Ok, eso. Si quiere, entonces nos podemos ver en qué, en 15 minutos, ¿está bien? Para ok, salir un en poco más 15 rápido. minutos y me vuelvo a conectar por aquí. Sí, señora, por acá más fácil. Ok, Sí. perfecto. Bueno, Perfecto, lo veo ahorita entonces. listo. Entonces, 6:15 hora Pacífico. Sí, Hasta perfecto. luego, entonces. Ok, gracias.